Bien, buenas noches, mis apreciados alumnos de este curso de filosofía de la educación cristiana. Lamento el día de ayer tuve por problemas de trabajo, bueno, no problemas, situaciones laborales, no pudimos grabar la clase, pero damos gracias a Dios porque ya hoy nos permite terminar esta parte interesante, ¿no? De de que de lo que es algunas filosofías que están siendo introducidas hoy en día tanto en el mundo de la educación. Eh, Bien, mis apreciados, antes de iniciar nuestra clase, ya saben que vamos a orar para suplicar que Dios sea el que nos dirige, que Dios sea el que nos muestre eh, lo que debemos estudiar, lo que debemos analizar en esta noche aquí en Colombia. No sé si será madrugada de esos países o tarde. Bueno, entonces, mis apreciados, vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque nos abres un espacio, Señor, un momento donde nosotros, Señor, podemos comunicarnos contigo, Señor, orar, leer, Señor, y aprender también por medio de tu palabra y algunas cosas que necesitamos para saber a qué nos enfrentamos hoy en día junto con las artimañas del enemigo, Señor. Pero hay que vencerla, Señor, en tu nombre. Señor Jesús, queremos de que tú seas, Señor, el que dirige esta clase, que no sea un ser humano quien hable, Señor, sino que seas tú. Bendícenos en tu nombre. Amén. Muy bien, habíamos hablado de algunas teorías que hay que desechar totalmente y hoy iniciamos a hablar del ecologismo. El ecologismo es aquella teoría que pone énfasis en la naturaleza y en el medio ambiente. Eh, hace un estilo de adoración a la naturaleza. Es cierto que la palabra de Dios nos dice que debemos administrar bien nuestro planeta, ya que en Génesis 1:26 dice el Señor por medio de su palabra, dice, perdón, sí, Génesis 1:26, dice allí el Señor por medio de su palabra, y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal que arrastra sobre la tierra. Eso se llama mayordomía. Mayordomía es la administración. En este caso Dios le había dado la encomienda al hombre de que administrara todo lo que existía, es decir, todo lo que existía en todos los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Es un lugar, es un hábitat que tiene ciertas especies, pero Dios le había dicho al ser humano que debía administrar toda clase de ecosistemas, las aves que estaban en los cielos, el ecosistema del cielo, el ecosistema de la tierra, y le había dicho que también administrara sobre las grandes criaturas marinas y todo lo que habita en las aguas, es decir, el ecosistema acuático. Entonces Dios le había dicho al hombre que administrara. Pero una cosa es administrar y otra cosa es lo que plantea el ecologismo. El ecologismo vive por la naturaleza. El ecologismo entiende la naturaleza no como un espacio que Dios dejó bien creado para que el hombre habitara y lo administrara, sino como seres, digámoslo así, forman un ídolo de la naturaleza. Ahora esto podríamos nosotros decidir y analizarlo como una violación al segundo mandamiento, ¿no? Y al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos de fuera de mí, ya que ellos hacen de un ídolo la naturaleza y reemplazan a Dios por la naturaleza. Eso hace el ecologista, y es más importante para el ecologista el ecosistema que el mismo ser humano. Cuando Dios por medio de su palabra dice, nos enseña de que primero somos nosotros antes que cualquier otra cosa, pero debemos saber administrar muy bien lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha dado, nuestro ecosistema. Mis apreciados, sobre esto tengo algo que mencionar. La Biblia menciona y nos enseña en 1 Corintios 9, 24 y 25. Luego en San Juan nos dice que el pecado es transgresión de la ley, ¿cierto? Y en 1 Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correcto de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Muy bien, entonces aquí habla de la lucha que tiene el cristiano por querer alcanzar la victoria, ¿no? Alcanzar la victoria. Y para alcanzar esa victoria, Dios ha formulado que debemos cuidar o debemos cuidar y guardar las leyes que Dios ha impuesto. Mire, a la luz de la palabra yo he llegado a entender de que el pecado no es solamente el incumplimiento de la ley moral, de que cuando la Biblia habla en relación con el espíritu de profecía también, nos habla a nosotros de guardar los 10 mandamientos. La ley incumbe todo ámbito. Para mí el pecado es violación de cualquier tipo de ley, ya que todas las leyes emanan de la ley celestial, de los 10 mandamientos. Así que si nosotros destruimos la naturaleza, desorganizamos las leyes que rigen la naturaleza, también estamos pecando, mis apreciados. Ojo, no estoy siendo ecologista, sino que estoy diciendo que es pecado no cuidar de la mejor manera de lo que Dios ha dado para que nosotros podamos subsistir. Hay algunos citas de la señora White que aunque no hablan en claridad junto a esto, sí nos pueden dar luces sobre lo que les estoy diciendo. Y yo quiero que vayamos a la matutina del Satán de Jesús del 3 de septiembre. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2 dice, hay condiciones que deben observar todos los que quieren conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que ignoren las leyes naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios para devolver la salud al cuerpo tanto como al alma. Muy bien, nosotros hablamos del cuidado de nuestro cuerpo bajo lo que nosotros mismos predicamos como los 8 remedios de la salud. Y está el aire, el sol, el ejercicio, todas esas cuestiones que tienen que estar relacionadas automáticamente con la naturaleza. Miren, mis apreciados, si nosotros no cuidamos las cosas, el ambiente donde nosotros vivimos, donde nosotros existimos y que por él tenemos vida también, por esas cosas Dios nos otorga la vida, eso inmediatamente va a afectar nuestra salud. La emisión de gases a la atmósfera ha afectado la salud del ser humano, ha afectado las vías respiratorias. Casi la mayoría de virus se transmiten por el aire. Y todo eso ha sido porque el hombre mismo se ha encargado de destruir la naturaleza. Hoy en día sufrimos del recalentamiento global. Y con el recalentamiento global viene un sinnúmero de enfermedades sobre el hombre. Así que la salud está íntimamente relacionada con el cuidado de la naturaleza. En lo que eran los ecologistas es en convertir la naturaleza en un Dios y no en algo sobre lo cual Dios dio potestad al hombre para que pudiera administrar lo que Dios da en este planeta Tierra. Entonces debemos tener cuidado con esta filosofía ecologista, ¿no? No dejarnos permear por ella. El evolucionismo, mis apreciados, hay otra teoría ahí. Muy bien, el evolucionismo es una teoría que por años ha presentado batalla contra el cristianismo, ¿no? Es la teoría más de las teorías del origen del hombre, en la que más ha tenido auge después del creacionismo, ¿no? Pero ha competido, ¿no? Y el creador fue Charles Darwin. Charles Darwin, por medio de lo que se llamó la selección natural, él creó un sistema llamado el evolucionismo, en donde él decía en sus postulados de que una especie puede evolucionar en otra especie acorde con las circunstancias catastróficas, qué sé yo, de distinta índole. Él decía una especie puede evolucionar a otra, y rebuscó especies, digamos así, que fueran en algo parecidas a la especie anterior y en algo parecidas a la especie que él pretendía que fuera la siguiente. Entonces él llamaba a esas especies de algún modo especies neutras, ¿no? Especies que eran una especie de conexión entre una especie y la otra. Pero sin embargo, esta teoría del evolucionismo no es sino una mera teoría, no tiene nada de científico, ya lo dijimos.
en algunas clases anteriores. Hay algo que se llama el método científico, y ese es el método para hacer ciencia. Y el método científico tiene varios, digamos así, varios principios. Entre uno de esos principios es que el científico, para poder sacar una teoría, tiene que observar lo que hay en el ambiente. Y en medio de esa observación tiene que el científico observar de que un fenómeno sea repetitivo. Si un fenómeno es repetitivo, puede sacar una hipótesis, de la hipótesis sacar un problema y del problema sacar una teoría. Pero la evolución no tiene nada de observable. Ya lo explicábamos, que nosotros como adventistas creemos en la microevolución y no en la macroevolución. La macroevolución implica cambio de especie, eso no existe, eso no deja de ser una teoría, porque no hay una evidencia observable, tangible y repetitiva que nos evidencie esas teorías. Sin embargo, si creemos en la microevolución, nos dice a nosotros que los osos polares que habitan en la parte polar sufrieron adaptaciones y se desarrollaron porque el medio los exigió de que ellos se desarrollaran así, pero nunca ha habido un cambio de especie entre ellos, siempre han nacido de la misma especie. Y ellos son diferentes osos a los osos que pueden habitar en cualquier otra parte de la tierra. Así sucesivamente. Lo mismo en nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos sufrimos un proceso de desarrollo que lo podemos decir evolución, ¿cierto? Pero nunca hemos pasado a ser otra especie. Otro de los postulados que señalan el evolucionismo son los largos periodos de tiempo. Perdón. Es decir, que para que pase esa parte evolutiva tuvieron que transcurrir miles de millones de años. A la luz de lo científico, nosotros vemos que la vida se da en periodos cortos de tiempo, se puede generar en periodos cortos de tiempo. La Biblia nos señala en Génesis 1 de que Dios creó en periodos cortos de 7 días. ¿Y cómo decimos de que son cortos? Porque es que el mismo escrito está señala que fue la tarde y la mañana, el Yom. Ese día Yom implica un día individual, tarde y mañana. Es lo que en hebreo se llama la palabra Yom, discúlpenme, no les había dicho. De ahí sale la palabra del día Yom Kippur, día de la expiación, ¿no? Entonces un día individual es Yom en la Biblia. Esa palabra aparece acá en el Génesis, es decir, son 7 días literales. Ahora en la parte científica estaba diciéndoles que encontramos también de que los seres humanos nos desarrollamos en un punto o en un periodo de tiempo corto de 9 meses. No hay periodos longevos de tiempo para hablar sobre el postulado de la evolución. No hay periodos longevos de tiempo, son periodos cortos de tiempo, hasta en la muerte. Pues nosotros duramos, según el salmista David, lo máximo que llegamos a orar ahora son 80 años, y eso que ahora vamos sobre 60 años el promedio de vida. Entonces son periodos cortos de tiempo, no son periodos longevos de tiempo. Eso demuestra de que el evolucionismo no deja de ser una teoría, ni siquiera es ciencia. Ya les mencionaba a ustedes en una clase anterior que es bueno que revisaran el libro La ciencia contradice la evolución. Ese libro se encarga de demostrar que a la luz de la ciencia la evolución es una mentira. El fatalismo es la creencia de que toda persona tiene un destino fatal, como lo plantean, parecido a lo que plantean muchas de las mitologías griegas, ¿no? Que encontraban un dios castigador, que los resultados eran que un dios que lanzaba trueno, un dios que tenía ira, y que todos los seres humanos que andaran en contra de Dios, de los dioses, tenían consecuencias fatales, ¿no? Eso hace el fatalismo, un destino fatal, y que este se maneja en las acciones de la persona. Esto contradice la doctrina cristiana de la soberanía de Dios. Como creyentes sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y que como Él, como Dios soberano, tiene todo bajo control, y que no hay nada que suceda si no es por la obra de Él. Yo quiero que revisemos algunos textos bíblicos. Daniel 4:35. Daniel 4:35. Dice allí la palabra del Señor en Daniel 4:35. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra
No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Isaías 14, 24 al 27. Isaías 14, 24 al 27. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, se confirmará como lo he determinado, quebrantaré al asirio en mi tierra, en mis montes lo pisotaré, dice el Señor, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Jehová de los ejércitos lo ha determinado y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? Es decir, Dios ha tenido un plan para el ser humano siempre. Y todos sabemos que a la luz del mensaje general de las Escrituras, Dios siempre ha tenido un mensaje de salvación para el ser humano. ¿Qué nos dice Salmo 135, 6? Salmo 135, 6 dice allí la palabra: dice allí la palabra del Señor: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Interesante, ¿no? Y Dios tiene el control, mis apreciados. Dios tiene el control de nuestras vidas. Así que no debemos por qué temer. Así que otra de las teorías que debemos quitarnos de nuestra cabeza es la teoría del fatalismo. Bien, otra teoría es la teoría del globalismo, y esta sí es más terrible aún, porque la teoría del globalismo dice que todas las naciones, no importando cuáles sean sus leyes, deben aceptar los edictos que internacionalmente se den. Es decir, y con estas plagas que se están levantando de ideologías hoy en día, lo que plantea esta filosofía es que por encima de las leyes de cada nación existan los acuerdos mundiales, ¿no? Entonces es preocupante, ¿no? Porque en cualquier momento el mundo entero puede irse boca abajo en una idea, ¿no? Con esta cuestión de estar asimilando cada día más y más el pecado. Entonces esta teoría formula que todos los países se debe hacer lo que internacionalmente se hace. De hecho, eso en el futuro sucederá. Nosotros sabemos de que en el futuro, cuando se ordene la persecución a los cristianos, la orden será mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta filosofía, aunque no debemos aceptarla, porque nuestros principios son las leyes del Señor, aunque no debemos aceptarla, sabemos de que muy de seguro va a suceder. Muy bien, el humanismo. El humanismo se centra mucho en el ser humano, idealiza al ser humano. Eso es lo que hace el humanismo. El humanismo te dice a ti que nosotros los seres humanos lo podemos todo, pero recortan la otra parte del versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El humanismo solamente llega a todo lo puedo, ¿no? Hasta ahí llega el humanismo. Se centra en el ser humano, en las necesidades del ser humano, en que el ser humano tiene que recobrar el valor, en que el ser humano, pero descarta de todos lados la dependencia de Dios. Para el humanista no existe Dios, para el humanista el Dios es el hombre propio. Así que debemos tener mucho cuidado con esto, porque esta filosofía es muy tendiente a independizar al hombre de Dios, y eso es lo que nosotros no queremos. El naturalismo. El naturalismo, mis apreciados. Oye, ahora creo que me perdí. No, ya lo hemos encontrado. Muy bien. El naturalismo el naturalismo, perdón, lo que hace, mis apreciados, es, en otras palabras, explicar los hechos que en la Biblia son descritos como milagros,
explicarlo desde un punto de vista científico y natural, como reacciones naturales. Por ejemplo, el Mar Rojo, hay muchas, si ustedes necesitan por canales, en especial de History Channel y todas estas cosas, tratan de explicar a la luz de la evidencia de la naturaleza cómo fue que se pudo haber dividido, en qué momento se pudo haber dividido el Mar Rojo, y no lo interpretan como una acción sobrenatural. Sin embargo, nosotros debemos de entender, y entendemos a la luz de las escrituras, de que lo sobrenatural existe, porque Dios es sobrenatural, que los milagros pueden existir. El naturalismo dice, no, todo se puede explicar a través de la naturaleza, y crea un divorcio. Ahora hay que decir esto acá, hay que analizar esto acá, que tampoco podemos divorciar lo que es natural de lo que es sobrenatural, porque aunque Dios sea sobrenatural y los milagros sean sobrenaturales, y el naturalismo quiere explicar todas las cuestiones sobrenaturales que suceden sobre el planeta Tierra, quiere explicarlos desde el punto de vista natural. La Biblia sí me dice que aunque el naturalismo quiera hacer esa diferencia, la Biblia me dice que aunque Dios sea sobrenatural y sus milagros sean sobrenaturales, me dice que esa parte sobrenatural se desarrolla con lo natural. ¿A qué me estoy haciendo referir? A que todos los milagros se hacen en base con la naturaleza. Dios no se desconecta de la naturaleza. A diferencia del naturalista que si quiere despegar la naturaleza de Dios. Voy a utilizar un texto de la señora White que habla sobre lo que yo estoy tratando de dar a entender, ¿no? En este aspecto de lo que es el aspecto de los naturalistas. Hay una sección del libro Patriarcas y Profetas. Ya les digo la página. Patriarcas y Profetas, capítulo 8. Dice allí, titula sobre después del diluvio. Miren lo que dice en la página 87. Dice, las profundidades de la tierra son el arsenal del Señor, de donde se sacaron las armas empleadas en la destrucción del mundo antiguo. Las aguas brotaron de la tierra y se unieron en las aguas del cielo para llevar a cabo la obra de desolación. Desde el diluvio, el fuego y el agua han sido instrumentos de Dios para destruir ciudades impías. Estos juicios son enviados para que los que tienen en poco la ley de Dios y pisotean su autoridad tiemblen ante su poderío y reconozcan su justa soberanía. Cuando los hombres han visto montañas encendidas arrojando fuego y llamas y torrentes de minerales derretidos que secaban ríos, cubrían populosas ciudades y regaban por todo lugar ruina y desolación. Los corazones más valientes se han llenado de amor y los infieles y blasfemos se han visto obligados a reconocer el infinito poder de Dios. Patriarcas y Profetas, página 87. Entonces, está diciendo aquí la señora White que las armas que hay en la naturaleza, los componentes que hay en el mundo natural, son las armas de Dios, mis apreciados. Qué interesante, ¿no? Entonces el naturalismo trata de despegar las cosas que suceden en la naturaleza, quiere despegarlos de Dios, quiere decir que no hay milagros, que no existieron los milagros, que todo se puede explicar a partir de la naturaleza. En cambio Dios hace lo sobrenatural, los milagros a partir de la naturaleza. Por eso debemos despegarnos también de la teoría del naturalismo. Vamos al neutralismo ético. ¿Qué hace el neutralismo ético? El neutralismo ético dice, los hechos que tú haces se separan de los valores y por ende los valores se separan de las creencias. Y ahí pueden hacer lo que nosotros llamamos, según esta creencia, pueden hacer el ateísmo moral o el ateísmo ético, la ética atea, todas esas cuestiones que dicen. Ellos dicen que la moral puede existir sin Dios. Miren, mis apreciados, voy a hacer algo. Voy a dar un ejemplo. Esto tiene, por supuesto, su base en el espíritu de profecía. No tiene citas en concreto, solamente surge a partir del estudio del espíritu de profecía. La repetición de una acción, eso lo enfatiza mucho el libro La Educación Cristiana. Dice, la repetición de una acción forma los hábitos, mis apreciados. Y el conjunto de hábitos forman el carácter.
Y todos nosotros sabemos que a la luz de nuestras creencias, lo importante también para acercarnos al reino de los cielos más que cualquier otra cosa, para nosotros es formar nuestros caracteres, nuestra imagen a la luz de Cristo Jesús. Así que este neutralismo ético también debemos echarlo a un lado. El pluralismo. Aquí le voy a hablar a aquellos hermanitos que son, digamos así, son muy diplomáticos. Aquellos hermanos que dicen, nuestros hermanos de otras religiones, a Dios se puede encontrar en todas las iglesias, a Dios, de algún modo a Dios lo podemos encontrar en cualquier otro lugar. El problema es cuando se aliviana la doctrina. El pluralismo dice que se puede aceptar cualquier tipo de religión y que en todas podemos encontrar a Dios de alguna manera. Es decir, es más una religión más diplomática. Pero eso es contrario a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no se vende, mis apreciados. La palabra de Dios es una sola. La verdad es una sola. La creencia que todas las creencias son iguales, por medio de todas las religiones se llega a Dios, son solo caminos distintos para el mismo fin. Es el tener toda una serie de creencias, aunque a veces no tengan mucho sentido, pero la escritura dice que hay un solo camino y es a través de Jesucristo, San Juan 14:6, y que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es de muerte, Proverbios 14:12, Proverbios 16:25. Y yo le añado una cita que no está en el material que ustedes me dieron, y la cita de Apocalipsis 14:12. Esa es la verdad. Si usted quiere encontrar una iglesia verdadera, ahí en Apocalipsis 14:12 da 3 características que tienen que tener los santos. Porque habla sobre los 144.000 y los 144.000 son un simbolismo de aquellas personas que vamos a ser salvas. Ahí presentan 3 características. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, que tienen la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos como algo presente en su vida y tienen la fe en Jesús, el Dios encarnado, mis apreciados. Esto no significa ser sectarista, esto significa decir la verdad, decir que la verdad es absoluta y decir que el camino es uno solo, mis apreciados. El relativismo, la creencia de que todo es relativo, de que no existe la verdad absoluta, no hay verdades definitivas, a lo sumo existen verdades parciales. Difiero en algunas cosas de este postulado. Existe la verdad absoluta, si la verdad absoluta es la palabra de Dios. Es ahí cuando no existe la verdad relativa. Cuando la verdad es relativa, cada persona vive un camino y en ese camino vive un proceso de aceptación de las verdades. La verdad es relativa en las personas, mientras que estas personas se acercan a la verdad. Por ejemplo, nuestros pioneros tenían ciertas cosas o les hacía falta ciertas cosas que ellos vinieron asentando a medida que pasaba el tiempo. Por ejemplo, la señora White en sus comienzos, ella no era una vegana, no era una vegetariana. Sin embargo, hasta que el Señor les regaló el mensaje del tercer ángel, el mensaje de pro salud, ella tuvo que aceptarlo. Sin embargo, pasó un tiempo. Es decir, la verdad fue relativa en ella. Empezaron a aceptar el sábado y luego fueron avanzando en un sinnúmero de verdades que fueron apareciendo en el camino del aprendizaje de ellos. Entonces, la verdad es relativa en el proceso de aprendizaje del alumno, del aprendiz. Pero eso no quiere decir que la verdad sea relativa en sí, porque la verdad absoluta existe. La verdad absoluta es Cristo Jesús. La verdad absoluta es la palabra de Dios, mis apreciados. Es ahí donde el relativismo se equivoca. Ahora sí hay algo que analizar, es la siguiente teoría, creo que es el relativismo cultural. El relativismo cultural plantea de que la verdad es relativa acorde con las culturas que vayan existiendo. No, ahí sí no puede ser, mis apreciados. Vuelvo y repito, la verdad no se vende. La verdad es una para aquí, para Colombia, es una para los Estados Unidos, es una para Latinoamérica, es una para Europa, es la misma verdad. El problema son los intérpretes. Y aquí tenemos que tener cuidado.
Muchísimo cuidado. Por eso es necesario que nuestras iglesias, nuestros pastores estudien la ciencia de la teología. Porque bajo la teología existen herramientas llamadas herramientas hermenéuticas y exegéticas que permiten a mí poder analizar de una manera más clara el texto bíblico, para que esto de la verdad relativa acorde con la cultura no exista. Porque la verdad de Dios es una sola. El mismo mensaje que se predica aquí en Colombia es el mismo mensaje que se debe aplicar en los Estados Unidos, que se debe aplicar en Europa, que se debe aplicar en Sudamérica. Porque la verdad no varía según las circunstancias. La verdad es verdad. A la luz de la palabra. Sin embargo, aún así en nuestra iglesia esto ha permeado mucho, ¿no? Y entonces pues vemos en ciertas partes de nuestro mundo como nuestra iglesia ha sido permeada por ciertas tendencias liberales, ¿no? Y eso preocupa y bastante, ¿no? Porque esta es la iglesia del Señor. Sin embargo, lo que alienta es que en medio de todas las imperfecciones que tengamos, mis apreciados, nuestra iglesia seguirá marchando hacia el reino de los cielos. Gracias a Dios, esta iglesia la dirige Cristo. Imperfecta como sea, somos la línea de los ojos del Señor. Somos su pueblo preferido. Así que, mis hermanos, debemos deshacernos de todas estas cosas, de todas estas filosofías. La única filosofía que debemos mantener, señores, es la filosofía bíblica. La filosofía basada en un escrito está, mis apreciados. Mis queridos amigos, Dios les bendiga. Es un placer para mí estar con ustedes en este curso. Queremos seguir aprendiendo y espero que ustedes sigan aprendiendo, porque ese es el propósito del Señor, que ustedes puedan seguir aprendiendo, porque Dios es conocimiento, Dios es profundidad, y se necesita hoy en día de todas estas cosas para que nuestros hermanos se levanten a predicar, para que podamos cambiar nuestra forma de educar aún así a nuestros mismos hijos, para estar pendientes de las tendencias que se están levantando hoy en día, que son pecaminosas, para saber de qué peligros debemos librar a la juventud de hoy en día, que es la que más es damnificada, porque ellos son el futuro de nuestra iglesia. Y aquí hablo como un ministro de salón de clases, y estoy preocupado porque no sé hacia dónde va la sociedad. Y es muy triste saber eso. Oremos por nuestros jóvenes, no critiquemos nuestros clubes, no hablemos en contra de eso, más bien apoyemos a los jóvenes en la iglesia, que ellos son los que más necesitan. Esto nos puede ayudar, nos puede guiar para saber que debemos fortalecer al eje de nuestra iglesia, que son los jóvenes. Mis apreciados, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has guiado en nuestro estudio. Queremos, Señor, seguir estudiando el día de mañana. Queremos de que tú nos ilumines, Señor. Muéstranos lo que nos vas a enseñar. Amado Jesús, bendice a cada hogar de cada hermano que está escuchando este curso, Señor. Que tú seas con ellos, Señor. Ayúdale, Señor, a entender cada día más lo que estamos estudiando. Que ellos cada día se preparen en sus vidas para el reino de los cielos y también se preparen para la predicación en esta tierra. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque nos proteges. Te lo pedimos todo en tu nombre. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, mis apreciados, y recuerden que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Amén y amén.